Bien, vamos a empezar con el comentario a propósito de lo que dice don Ronald Hernández. Es lamentable, ¿no? Y, cómo hasta en lo deportivo, digamos, las posiciones políticas pueden terminar generando un sentimiento de resistencia o de rechazo cuando se trata de un deportista que está representando al país. Y este fin de semana hubo la pelea esta por el título mundial de la UFC o de las artes marciales mixtas, ¿no? MMA, como se conoce por sus siglas en inglés. En donde peleaba el Chito Vera, que es este luchador de nacionalidad ecuatoriana, de origen manabita, chonero, que digo, si algo es cuestionable es que las figuras públicas no se definan con una ideología, digamos, ¿no? Sino que estén expresándose y manifestándose al vaivén del momento y la coyuntura política. Entonces, si está Correa en el poder, soy correísta. Si está Moreno en el poder, soy morenista. Si está Lazo, soy lacista. Y si está Novoa, tomo cuáquer. Y no hay una definición ideológica con respecto de las posturas políticas. Ahora, el hombre puede tener, digamos, la actitud cordial de aceptar el saludo, la felicitación o los buenos deseos de absolutamente todos los actores políticos de este país. Está bien, pero con él ocurrió algo particular y es que participó en la campaña haciendo incluso comerciales un día antes de la elección para las firmas de la familia Novoa, ¿no? Y apareció en algunos TikToks y cosas por el estilo junto al candidato Daniel Novoa. Y yo ahí, digamos, tengo mi opinión dividida. Primero, con respecto de, digamos, la indefinición que pueden tener algunos actores públicos como este, que digo, son correístas, morenistas, lacistas o toman cuáquer de acuerdo al momento. Pero en el caso del Chito Vera, más allá de eso, creo que en la última elección, y me parece a diferencia de muchos otros, a los que les cuesta o tienen miedo de decirlo públicamente, el hombre salió y dijo, apoyo a Novoa, voto por Novoa. Ese es finalmente un asunto de él. El que haya o no haya apoyado a Novoa, ese es problema de él. Y además a mí me parece que está muy bien que se exprese así sin temor, ¿no? Y diga, yo apoyo a Novoa, hago campaña por Novoa, salgo en los spots de Novoa, está perfecto. Lo cuestionable es lo que les decía antes, ¿no? Es esa indefinición o esa forma de ir coqueteando con los actores eh, políticos o con los gobernantes de turno. Eso sí me parece que está mal. Pero, digamos, lo triste y lo lamentable es que finalmente contaminando incluso lo deportivo. Y creo que eso pasó durante este fin de semana y fue realmente triste, ¿no? Ver, eh, digamos, después de lo sucedido en la pelea, donde finalmente Vera perdió, pero hay que reconocerle esa capacidad de tolerar y de resistir. Primero, una preparación física impresionante, esos 5 asaltos a 5 minutos. Me va a perdonar que esté hablando otra vez de cosas que no entiendo, pero es que esto no escapó de la polémica política. Y creo que esta pelea también se vivió desde lo político. Y eso es muy triste porque finalmente termina siendo un deportista ecuatoriano al que uno, aunque sea simpatizante de Novoa o de quien sea, no sé, pues, finalmente el hombre iba con la bandera de Ecuador y representaba al país. Puede caernos bien o mal. A mí el Chito Vera no me cae bien o mal por las actitudes políticas que tiene. A mí me cayó mal desde una vez que emitió un comentario absolutamente machista en una de sus redes sociales. Y desde ahí casi casi que lo había cancelado, porque a mí la UFC, digamos, sí me gusta. Me gustaba muchísimo desde la época de Conor McGregor, del Notorious. ¿Usted sí le conoce a McGregor, Meli, Esteban, o no? Ser un maestro, ¿no? Lo mejor que había de la UFC era eso. Entonces desde ahí ya venía uno viendo la UFC.
Yo le cancelé por un comentario machista que hizo, no por sus posturas políticas con respecto de la última elección. Pero creo que hay que reconocerle como deportista, es un hombre que se ha preparado y mucho. 5 asaltos de 5 minutos cada uno. Fue la mejor pelea de la noche, indudablemente. Y con un nivel de resistencia física, más allá de su preparación en las artes marciales que el hombre maneja, que domina. Creo que es un gran luchador el Chito Vera, incluso por la historia de su hija, que fue, digamos, uno de los motivos que les llevó a estar ahí y dar esas peleas. Tiene un nivel de resistencia física impresionante y también un altísimo nivel de tolerancia a soportar el dolor y el maltrato. Digamos, una persona común y corriente al rodillazo que le propinó Sean O'Malley, yo no me levanto una semana, un mes no me levanto después de ese rodillazo. Y este hombre peleó hasta el último, ¿no? Y resistió los 5 asaltos. Impresionante. O sea, sí hay que reconocer, la verdad, qué nivel de preparación del Chito Vera. Pero lo que sucedió antes, durante y después fue una cantidad de incluidas fake news, de cosas que se le habían atribuido, tweets que se le habían atribuido a Correa, felicitándolo, cosa que nunca lo hizo, y empezaban a hablar del saco de sal y no sé qué, que es lo típico de este país y lo que hace que uno crea que no vamos a salir nunca de esta espiral de odio y de violencia que estamos además permanentemente alimentando, no solo en las redes sociales, sino en todos los espacios posibles, ¿no? Los medios de comunicación no escapan tampoco de eso, siguen alimentando el odio, la bronca, la revancha política, y a mí me provoca una profunda decepción, insisto. Hoy estamos hablando del Chito Vera, mañana podemos hablar de cualquier otro deportista. Eso es indiferente. El tema es que no puede ser posible que todo en este país lo querramos resolver con la misma medida de siempre, de qué tan correísta eres o de qué tan anticorreísta eres, porque no vamos a salir y escapar jamás de esa espiral de violencia que han alimentado durante los últimos años, y que no es, digamos, algo que se me ocurre a mí en este momento decir o hablar, sino que es algo que ha dado lugar a un proceso de persecución de temas políticos que han pretendido incluso resolver a través de los tribunales de justicia, ¿no? Entonces, creo que hay que irle poniendo ya un poco de paños de agua tibia a esta situación para no terminar contaminando absolutamente todo con las posturas políticas que podamos tener o que puedan tener otras personas, que además, digamos, es absolutamente respetable las posturas políticas que pueden tener otro. Y a propósito de eso, la semana anterior yo tengo un gran amigo, seguramente muchos de ustedes no le deben guardar cariño. Yo sí, porque primero porque es mi amigo y después porque es hijo de una señora que me escucha todos los días y a la que le mando también un gran abrazo. Me refiero al Ave Jaramillo, a Esteban, comediante. Para mi gusto es el mejor estandapero que tiene el país. Yo no he ido a un montón de stand-ups, me encanta el teatro y entre los tantos el teatro en todos sus formatos además, ¿no? No solo la dramaturgia, sino también la comedia. Y entre los tantos y tantos shows que he visto de stand-up, he visto montones. El del Ave Jaramillo probablemente es para mí el mejor, es insuperable el hombre. Un gran comediante y es un querido amigo. Un querido amigo con el cual además no tenemos políticamente casi nada en común. O quizás sí hay cosas en las que podríamos pensar igual, pero que nos separa justamente esa medida del correísmo y el anticorreísmo.
pero nunca hemos tenido una divergencia, una discrepancia, una diferencia que nos lleve al extremo de gritarnos, de insultarnos o pretender golpearnos. Y veía la semana pasada un video que creo que lo compartió Orlando en sus redes, en donde en el podcast que conduce el AVE junto a Katrina Tala habían invitado a Carlos Vera y yo le veo al AVE mucho más cercano a Vera en su pensamiento que a mí, por ejemplo. Pero ver un nivel de intolerancia tal que Vera no aceptaba lo que estaba diciendo en ese momento el AVE, que decía que se sentía decepcionado del país en el momento actual y que tenía ganas de irse del país. Y fíjense ustedes que esa opinión del AVE le generó una serie de ataques, en donde Vera incluso le decía, no jodas, pues ya ándate, que como Lazo, ¿no? ¿Qué chuchas haces aquí? ¿Por qué no te vas? Increíble nivel de intolerancia. Me quedé sorprendido el nivel de intolerancia de esta gente, pero así actúan y así son. Pero si tratan mal a las mismas gentes que trabajan con ellos, ¿no? Como Alonso, por ejemplo, cuando le gritó, le retó y le insultó al aire. Y ya son, digamos, recurrentes ese tipo de comportamientos absolutamente intolerantes. Pero acá estamos hablando de posturas políticas. Y la postura política de cualquier persona que no coincida con la mía es respetable, como también debe ser respetable mi posición, por la cual yo no tengo por qué recibir insultos. Sin embargo, recibo todo tipo de insultos de los trolls todos los días en las redes sociales, pero son cosas que resbalan. Pero cuando haces opinión y cuando tú eres una figura pública y te la has pasado además defendiendo la famosa cantaleta esta de la libertad de expresión, ¿por qué no respetas la libertad de expresión de la persona que está al frente tuyo? ¿Por qué no respetas la libertad de expresión de la persona que no coincide y no opina igual que tú? ¿O solo se debe respetar la libertad de expresión de los que piensan como tú? Y esta gente es la que cuestionaba que supuestamente durante el gobierno de Correa, la tiranía, la dictadura de Correa, donde todo el mundo podía decir lo que le daba la gana, donde todo el mundo opinaba, donde todo... el gobierno de Correa coincidió además con el boom de las redes sociales, donde todo el mundo publicaba lo que quería, ¿ya? Y ahí supuestamente era un proceso político que nos iba a llevar al pensamiento único. No, pero ahora tú, si no opinas como tú, insultas. Si no opinas como tú, cancelas. Si no opinan como tú, tienes que agredir a la persona. Y no tolerar y no soportar el hecho de que haya personas que no piensan igual que tú. A mí me parece que así, créanme, no vamos a ninguna parte. Y de hecho, creo que las conversaciones y las entrevistas, los diálogos más ricos son justamente donde uno se encuentra con personas con las que puede discrepar. Porque si yo me siento como esos paneles en los que hacen los canales de televisión, como los que vi este fin de semana, Coavisa y Teleamazonas, sus programas estos de entrevistas, los estelares del fin de semana para hablar de política, 4 personas o 5 que piensan exactamente igual, que opinan exactamente igual y que además tienen algo en común, porque capaz habrá matices en los cuales se diferencien uno y otros, entre estos 4 o 5 en cada uno de los paneles, pero todos son anticorreístas. Eso es lo que les une, el anticorreísmo. No importa si es que había que apoyar a Lazo o ahora votar por Noboa, el tema es, y justamente de eso, creo que eso es una cosa muy importante que puso el Ave Jaramillo en esa entrevista en evidencia. Que la medida para ellos es qué tan anticorreísta eres. No importa quién gobierne, no importa si eliges un papanatas vago, incompetente, inepto, malo como Lazo, o como Moreno antes, o ahora como Noboa, el tema es que seas anticorreísta. Y el Ave Jaramillo lo que le decía al otro es, no, o sea, lo que me interesa es el desarrollo del país, la prosperidad de los ecuatorianos, el tener trabajo, etc. Hablaba además del Ave Jaramillo de que desde el Ministerio de Cultura
no habían cancelado una obra la que habían contratado porque nadie envía presupuesto, no hay plata para la cultura en este país, pero eso no fue lo importante era decirle, ¿por qué no te largas del país si es que no estás contento? Eso fue el fondo de esa conversación para Vera. Pero lo que puso en evidencia Esteban Jaramillo ahí fue que la medida para alguna gente que hace opinión en este país es qué tan anticorreísta eres. Y sobre la medida de qué tan anticorreísta eres, para mí eres valioso. Eres de los míos. Y no, de verdad, no puede ser que las cosas en este país en serio se sigan midiendo así, y de que quienes además influyen, porque son gente que influye y mucho, porque tienen miles de seguidores en sus redes sociales, porque tienen además miles de gentes siguiéndoles en sus plataformas, en sus programas, etcétera. Ellos influyen con esa forma de pensar tan radical, que lo único que genera es odio. Pero ¿y hacia dónde nos vamos a ir como país? Si la medida es justamente esa que exponía en esa conversación Esteban Jaramillo con Carlos Vera. La medida no es qué tan anticorreísta eres, la medida es qué tan patriota eres y que quieres que este país salga adelante, ¿no? Y a propósito de eso, con ustedes revisábamos la semana pasada unas encuestas de Sid Gallup, y voy a ir al tema de las encuestas ahora mismo, aunque no les va a gustar tampoco, pero ya les voy a decir por qué quería hablar de eso. Y no es solo el Esteban Jaramillo, a Carlos Vera, alguien pásele esta encuesta que la publicó Sid Gallup el pasado 20 de febrero. El Ecuador se ubica en el segundo país con número de consultados que si tendrían la posibilidad de emigrar, lo harían. Primero está la República Dominicana con el 47% y en segundo lugar está el Ecuador con 43%. El 43% de personas consultadas en este país dijeron que si tendrían la oportunidad de largarse, para usar las palabras que usó Vera en esa conversa, pues se irían. Entonces no es una cosa solo del Esteban Jaramillo. El 47% en esa misma encuestadora, Sid Gallup, que es una encuestadora internacional, el 47% de personas consultadas en el Ecuador, ubicándolo así en el primer lugar, afirmaban haber sido víctimas de robos o asaltos. El 47%, el mayor número de consultados son ecuatorianos, que dicen haber sido víctimas de robos o asaltos, a pesar de que acá nos quieren hacer creer de que todo está funcionando de maravilla y de que en este país ya la guerra se ganó contra el narcotráfico, contra la delincuencia y todo este cuento. No es tan así. Y no es tan así que incluso los propios medios de comunicación que han tratado de maquillar la situación en los últimos días ya no han podido más. Y han salido a decir que en el Ecuador los secuestros y las extorsiones, a diferencia de lo que quieren hacerles creer, van en aumento. Las cifras de secuestro y extorsiones aumentaron este año. Como les digo, son los propios medios de comunicación que se han convertido en parte del aparato que ha blindado al gobierno de Noboa durante estos pocos meses que daban funciones, los que ya no pueden seguir ocultando la realidad. El estrepitoso aumento de casos, esta nota es de Diario Expreso y de Diario Extra. No es del portal de Radio Pichincha, ni es de Ecuador Inmediato, ni es de Radio La Calle, ni es de ningún medio al que esta gente etiqueta como medio correísta, o medio de izquierda, o lo que sea. Esta nota es de Diario Extra y de Diario Expreso, que finalmente son la misma empresa. El estrepitoso aumento de casos de secuestro en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, y los métodos violentos que los antisociales utilizan para presionar a sus víctimas han provocado que la Policía Nacional redoble esfuerzos para reducir estos delitos. En lo que va del año 2024, en la zona 8 se han registrado 209 casos de secuestro, lo que evidencia un aumento de 2.600% en comparación a los 8 registrados en el mismo periodo de 2023. ¿Escucharon bien? En lo que va del 2024, en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se han registrado 209 secuestros,
lo que evidencia un aumento del 2.600% en comparación con el periodo 2023. En la última semana, varios casos fueron solucionados por la Dirección Nacional Especializada de Resolución de Casos de Secuestro y Extorsión, UNACE. Entre estos destacó uno en el que los criminales mutilaron 2 dedos, uno de un pie y otro de una mano, a su víctima como medida de presión para acelerar el pago del rescate. A este ciudadano, que le habían raptado el 2 de marzo en Tosagua, provincia de Manabí, lo trasladaron más de 250 kilómetros para mantenerlo retenido en el cantón Durán, provincia del Guayas. Los secuestradores le exigían $100,000. La víctima pasó retenida 5 días antes de que la policía diera con su paradero. Como resultado de esta operación, se capturó a 2 mujeres y a un hombre que no tenían antecedentes criminales y que, según las primeras indagaciones, tampoco pertenecerían a una banda terrorista o de delincuencia organizada. Bueno, esta es la realidad. Los secuestros y las extorsiones van en aumento. La situación en las cárceles sigue siendo exactamente la misma, es decir, militares haciendo barridos todos los días y todos los días en esos barridos encontrando armas, drogas, municiones, encontrando lo mismo que encuentran cada vez que intervienen y hacen barridos. Porque la realidad es que en este país no ha cambiado nada excepto la percepción de la gente, porque Noboa, a diferencia de su antecesor, al que le costaba actuar y probablemente también pensar, actuó y pensó, obviamente, con la agilidad con la que podría hacerlo una persona de 35 o 36 años, ¿no? Que además de esto creo que no tiene nada que ver con la edad, sino con los intereses que perseguían y uno y otro. Es decir, Lasso ya llegó a la presidencia, ya colgó su cuadro en el Salón de los Presidentes, en el Salón Amarillo, ya viajó todo lo que quiso, 30 viajes en 30 meses, o un poco más de 30 viajes en 30 meses, ya lo logró. Ya, no le importaba nada más a Lasso. O sea, trascender como un buen presidente no era su objetivo, simplemente era ser presidente. Ya, a él la vanidad le alcanzaba para poner el cuadro en el Salón de los Presidentes y listo. No quería ser un gran presidente o que la gente lo recuerde por haber sido un buen gobernante. No, el tipo quería ver su cuadro ahí, punto. No le interesaba. Ahora, a Noboa parece que sí, por eso es que la mujer dice que ellos pretenden quedarse 10 años en el poder, ¿no? E hizo lo que a Lasso no sé si le daba pereza hacer, pero sacó a los militares a la calle. No se necesitaba ni reforma constitucional, ni consulta popular, ni nada. Se necesitaba decisión política. Y se necesitaba respaldo político, que eso es lo que Noboa logró los primeros meses de su gobierno y creo que hasta ahora algo lo tiene. Si es que no se va a abrir frentes innecesariamente, como me parece a mí, podría ser que ocurra si es que sigue dando declaraciones disparatadas como la del viernes anterior. Y sacó a los militares a la calle y nos generó una percepción de seguridad en la población. Y yo les decía, a propósito de declaraciones disparatadas, el viernes anterior, en algún evento en el que coincidió con la fiscal, el señor Noboa le dijo al país de que aquel evento del 8-9 de agosto, de la toma del canal de televisión TC, que es un canal incautado, que es administrado por el Estado, formó parte de un intento de golpe de Estado. No me crean a mí, escúchenle al presidente Noboa. Vimos cómo un grupo terrorista se tomó TC Televisión, que no solo es un canal, es una empresa del Estado. Los logramos neutralizar, logramos acabar con la amenaza y dimos un golpe fuerte y una imagen importante, ya que todo el mundo vio cómo actuamos, cómo lo hicimos y cómo resolvimos el problema. Vimos cómo con un intento
de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado. Las 2 primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Esto sucedió los primeros días de enero, ¿no? 8 o 9 de enero. ¿Qué dije yo? Enero dije, ¿no? Resulta, gracias Vanessa, no sé si me confundí de mes, pero claro, es 8 o 9 de enero. Eran un grupo de adolescentes que entiendo están siendo procesados ahora mismo y que cuando ya uno analiza fríamente aquel episodio y acontecimiento, era gente que no sabía qué hacer. O sea, se tomaron el canal y resulta que el sonidista puso, además se dio el tiempo de poner música de drama, ¿no? Puso música de drama, no cortaron la imagen cuando lo lógico ahí, yo trabajo de cerca con alguien que sabe mucho de producción de televisión y me decía, ahí lo que tenía que haber hecho el productor o quien sea que haya estado a cargo de eso es simplemente bajar la señal y salir del aire, punto. Porque al dejar abiertas las cámaras, prendidas las cámaras y abierta la señal, lo que se consiguió es justamente lo que alguien habrá estado persiguiendo, que era generar miedo y tensión. Entonces dejaron abierta la señal de un noticiero, de un canal de televisión que probablemente es uno, si no es que sigue siendo todavía el que más rating tiene, TC, y con tipos que llevaban supuestamente tacos de dinamita, que estaban armados y que sometieron a los periodistas, a los camarógrafos, a los trabajadores del canal. Lo lógico habría sido que se baje la señal. Eso habría sido lo lógico. Así no sembrabas miedo. Pero si dejas abierta la señal y ves cómo estos tipos generan temor, no solo en los trabajadores del canal, sino también en la audiencia, estás formando parte de ese complot. Es como la escena o una de las escenas finales del Guasón, del Joker, ¿no? Cuando se transmite en vivo el asesinato, aquella entrevista y el asesinato del periodista. Y lo que se genera después es caos. Es exactamente igual. ¿Para qué tener abierta la señal de estos delincuentes que se paseaban por el estudio, supuestos delincuentes que se paseaban por el estudio cargando tacos de dinamita y armas? Si no era justamente para generar temor en la población. A diferencia de la película del Joker, y qué bueno que haya sido así, en TC no hubo ningún asesinato. Pero creo que hay que hacerse la pregunta, estos jóvenes descarriados, olvidados por el Estado y que fueron cooptados por grupos delincuenciales, ¿formaban parte de algún complot para dar un golpe de Estado? ¿Qué grupo de crimen organizado en el país tenía el oxígeno y el poder como para, desde el uso de este tipo de situaciones y de escenarios caóticos, violentos, etcétera, se podría generar un golpe de Estado? ¿Quién estaba detrás del golpe de Estado? A mí me parece que la declaración del presidente Noboa en este espacio es irresponsable y que lo único que hace es generar incluso más caos. O también, como ya ha pasado antes, como por ejemplo en el 2019, e incluso también 2022, lo que podría dar lugar es a la generación de una nueva cacería de brujas, porque algún diligente, funcionario o personaje cualquiera se le puede ocurrir, hay que investigar lo que dice el presidente Noboa y hay que
dar con los mentalizadores de ese intento de golpe de Estado, porque ya Noboa nos creó la idea de que hay un golpe, de que hubo un intento de golpe de Estado. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Investigar quién estaba detrás del supuesto golpe de Estado. Y eso es lo único que puede generar en un país como este, con una justicia manipulada como la que tenemos actualmente en el país, es simplemente una nueva cacería de brujas. Es una declaración, insisto, absolutamente irresponsable por parte del presidente. ¿De dónde sale este cuento del golpe de Estado? Es la primera vez que lo dice, además. ¿Y en qué contexto? Golpe de Estado. Ahora bien, creo que hay algunos episodios que en este país se han ido olvidando. Y que uno se pregunta qué tanto ha reflexionado el Ecuador sobre esto, incluido lo que pasó los primeros días de enero, que dieron lugar a, por ejemplo, ese episodio de la toma del canal, las posteriores declaratorias de estados de excepción, la declaratoria del conflicto armado interno y todo lo que actualmente estamos viviendo en el país. Porque creo que además hay que ir sumando algunos otros hechos. Y ya que estábamos hablando de encuestas, esto se me quedó la semana pasada, lo quería compartir con ustedes, no nos dio el tiempo y ahora vale la pena hablar. Primero, y como para que no se malinterprete lo que quiero y voy a decir, es toda encuesta, y voy a usar una frase cliché de quienes se dedican justamente a hacer estudios de opinión, toda encuesta es una fotografía del momento. Y esa fotografía puede cambiar mañana, pasado mañana, la próxima semana o el próximo mes. ¿Ya? Resulta que esta misma encuestadora, Sid Gallup, que nos habla de que 43% de encuestados en Ecuador, si tuvieran la oportunidad, se irían del país, que 47% de ecuatorianos dicen haber sido víctimas de robos o asalto, le ubica a Daniel Noboa impresionantemente en segundo lugar como la figura política con mejor opinión u opinión favorable en la región. Después de Nayib Bukele está Daniel Noboa. Fíjense ustedes que Bukele está con 93%. A propósito de la crisis en Haití, ahora Bukele ha dicho: yo no solo es que me encargo de los problemas de mi país, si el Consejo de Seguridad de la ONU me autoriza y si me fondean, yo voy y le soluciono los problemas que hay en Haití. Lo de Haití es anarquía absoluta, ¿no? Este fin de semana ya el primer ministro huyó del país, salió corriendo y actualmente Haití está en manos de las pandillas estas de caníbales, ¿no? Y se han visto unas imágenes realmente espantosas. Es tierra de nadie, Haití. Entonces Bukele ha dicho: yo no solo me encargo de los problemas de El Salvador, si la ONU me deja, me voy a Haití a ayudarles a solucionar también sus... Detrás de Bukele, que tiene un 93%, que es algo impresionante, se encuentra Daniel Noboa con 82%. Y este es un detalle muy interesante porque no son los presidentes mejor valorados, sino figuras políticas. Recuerden que en esta encuesta, el año pasado, con 55% en Ecuador, la figura política mejor valorada era Rafael Correa. Ahí sí nos gustaba esta encuesta de Sid Gallup, ¿no? Y ahí sí la revisábamos. Yo creo que hay que ser coherente siempre. Y por eso les digo, esto es un tema de fotografía del momento. Actualmente Noboa tiene el 82% de opinión favorable en el país y se ubica como el segundo personaje de la región con mejor opinión. Ahora, ¿por qué es que un presidente con tanta popularidad cercó el palacio durante la marcha del pasado viernes 8 de marzo? Es decir, yo incluso de presidente Noboa hasta habría salido a saludarles a las mujeres que estaban en la marcha del 8M. Si tengo un 82% de popularidad,
qué mejor oportunidad de darme un baño de más popularidad si es que me asomo al balcón del palacio o a la Plaza Grande y recibo la marcha de las mujeres. Y algo que nunca entenderé, ¿por qué los gobiernos de este país, indistintamente si son es del de Noboa o es del de Lasso o era el de Moreno o el que sea, ¿por qué le tienen tanto miedo a las marchas del 8M? Y es algo que no voy a entender nunca. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la marcha por el Día de la Mujer? Pero insisto, si es tan popular Noboa, tenía que haber salido a recibir a las mujeres, incluso acompañar esa marcha de las mujeres, con ese nivel de popularidad que tiene. Yo lo hubiera hecho. Si yo sería asesor del presidente, le habría dicho: presidente, qué gran oportunidad esta para darse otro bañito de popularidad. Y lo otro, a mí sí me sorprende, yo no me voy a poner por eso les digo, cuando le ponían a Correa con el 55%, ahí sí había que creer la encuesta de Sid Gallup, ¿no? Ahora que le ponen a Noboa con el 82%, ya hay que dudar de Sid Gallup. No. Yo voy a asumir que es cierto este número, porque además otras encuestadoras le ponen números no iguales, pero sí cercanos, 78, 80% de popularidad a Noboa. El tema es por qué. Un presidente que no ha solucionado el tema de la inseguridad, ustedes lo acaban de escuchar, hay un 2.600% de incremento de secuestros en relación al año pasado. No se ha solucionado el tema de la inseguridad. Se siguen fugando los presos. Un día después de que los militares llevaron a la prensa a la cárcel del Cotopaxi para que les hagan publirreportajes diciendo que ya con la intervención de las Fuerzas Armadas se tomó el control de las cárceles, estamos muy bien, al siguiente día se fugaron 3 privados de libertad de la cárcel de Cotopaxi. A Noboa, el 7 de enero, le confirmaron las fuerzas de seguridad de este país que se fugó Fito. Y 3 días después, en plena vigencia del estado de excepción, se le fugó Colón Pico. O sea, se le han fugado 2 de los privados de libertad más peligrosos que hay en este país. Se le fugó Fito, el líder de los choneros, un tipo que ha tenido amedrentado al país durante los últimos años. Y el costo de la fuga de Fito no lo asume nadie en este gobierno y en este país. Y tiene 82% de popularidad, ¿no? No subió el IVA al 15%. A partir del 1 de abril usted va a tener que pagar más en cada compra que haga. Entonces yo me imagino que ahí la popularidad de Noboa pasará del 82 al 90. Porque estamos yendo en contracorriente, ¿no? O sea, mientras más golpes te dan, tú más quieres a tu golpeador. Es que yo lo entiendo así. Y es algo que no logro comprender. Como un país tan golpeado, que no controla la seguridad, que tiene además las carreteras hechas pedazos, que se le fugan los presos de las cárceles, que te pone más impuestos, y mientras tanto las empresas de su familia no pagan los impuestos, está feliz de la vida, con 82% de popularidad. ¿Y los ecuatorianos qué? Lo que está pasando actualmente con Noboa y con el país, de verdad que es digno de estudio. Es digno de estudio. Es la primera vez que veo un presidente que le clava impuestos a la gente y que es más popular. Es la primera vez que veo un presidente que no logra tomar control de absolutamente nada y es más popular.